En vacaciones, cuando estén aburridos, pues le ponen el video, ¿sí? Para que se aburran más. Entonces, eh, me voy a apoyar de unas de las notas que les había dicho. Aquí está, ¿sí? Este documento y otros que vamos a ir viendo en clases subsecuentes, se los voy también a compartir en la plataforma, porque algunos pues no los voy a leer todos, nada más así extractos y ideas y luego ya ustedes si quieren los ven más al detalle. ¿Qué entienden ustedes por herencia? Ahí ya dice un concepto de herencia, pero ¿qué entendemos por herencia? ¿Qué se nos viene a la mente cuando oímos la palabra herencia? Algo que pasa de una persona a otra, ¿verdad? Casi siempre pensamos en cuestiones materiales, pero creo que la herencia originalmente son cuestiones genéticas, ¿no? La herencia. Entonces aquí está más asociado con la genética que con los recursos materiales. En programación orientada a objetos, la herencia nos permite, ahí lo dice, algunas cosas pues las voy a leer, permite crear una clase a partir de otra que ya existe. ¿Bien? Entonces, una de las ideas de la programación, no solo orientada a objetos, cualquier tipo de programación, es la reutilización de algo que ya funciona. Y si yo tengo una clase que ya funciona y nada más quiero agregarle alguna particularidad, entonces puedo aplicar la herencia. Ah, tomo todo lo que ya sabe hacer la clase y le agrego alguna funcionalidad específica. Esa es la idea principal de la herencia. La clase nueva, la clase nueva se puede llamar subclase, clase derivada o clase hija. La clase nueva accede a los elementos de la clase existente, que se va a llamar superclase. Superclase sería para la subclase, clase base sería para la clase derivada, o clase padre sería para la clase hija. Es muy, no sé, hasta sorprendente, que a veces nos confundimos cuál es la clase padre y cuál es la clase hijo. ¿Sí? Ya cuando vemos un diagrama, caray, ¿cuál es la clase? Se supone que la clase padre es la que ya existe y el hijo es el que se deriva de la clase padre, ¿verdad? Digo, más o menos obvio. Generalmente se agregan más atributos y métodos particulares a la nueva clase. Por eso se dice que una subclase es una especialización de la superclase. Yo tengo una clase, de ahí yo puedo derivar una subclase que sería su clase hija, y esa clase hija va a absorber todo lo que tiene la clase padre y le puede agregar más cosas. Una clase hija es una especialización de la clase padre. ¿Sí? Bueno, aquí dice que la herencia es una forma de reutilizar el software con clases que ya con clases que ya existen. Nosotros esto lo hemos estado aplicando casi en todos los ejercicios. Estamos aprovechando clases que ya existen y nada más les agregamos más cuestiones especiales para nuestro proyecto. Se mejora con nuevas capacidades o con modificaciones de capacidades ya existentes. Y luego aquí viene una idea que tomé de Deitel, del libro de Deitel. La reutilización de software ahorra tiempo durante el desarrollo de programas y fomenta la reutilización del código. Cuando vimos los ejercicios en fundamentos de programación, ¿cuál es la forma en que reutilizábamos el código? ¿Se acuerdan? Vimos un tema donde se reutilizaba el código en funciones, ¿verdad? Las funciones, pues nosotros aprovechamos funciones que ya existen y lo reutilizamos. Alguien lo hizo y nosotros nada más lo aprovechamos. Ahí estamos reutilizando el código. Pero a veces no había esas funciones y teníamos que crearlas y luego las reutilizábamos. Bueno, la reutilización de código es algo que siempre se busca en la programación, siempre, no importa que sea estructurada, orientada a objetos, en todo tipo de programación. ¿Por qué? Pues porque no tiene caso hacer algo que ya funciona, mejor lo utilizo, mejor lo aprovecho. De ahí viene una de las ideas principales de la herencia. Bueno, en este diagrama representa la herencia entre dos clases. En este caso, la clase B hereda de la clase A. Vean cómo se denomina la clase de arriba. Le puedo llamar clase padre y a la clase B sería su clase hija. O le puedo llamar clase base
y le llamaría clase derivada. Se los digo porque en los libros y en los foros y pues podemos verlo como clase padre, como clase base, como superclase. Y la clase hija la podemos ver como clase derivada o subclase. Dice, entonces se puede decir que B, la clase B, es hija de la clase A, que B es una clase derivada de la clase base A, ¿sí? O que B es una subclase de la clase A. A veces nada más se dice B es un A, o sea, porque B va a absorber todos los atributos y métodos de la clase A y le va a agregar lo que tiene por sí misma, la clase B. Luego, para representar la relación de herencia entre dos clases se usa una flecha que parte de la clase hija y termina en la clase padre con una punta no sólida. A ver, está bien clarito, ¿no? La clase padre es A. Yo aquí normalmente le voy a llamar clase padre, clase hija, porque creo que es una manera como más, no sé, más representativa de ubicar una clase que depende de otra. Una clase, el diagrama, como lo vamos a hacer, es la clase hija apunta a la clase padre, no al revés. Se los digo porque a veces lo tomamos muy a la ligera y decimos, ah, pues está bien fácil. La flecha, o más bien, sí, la flecha sale de la clase hija y termina en la clase padre. Y en la clase padre se pone una punta no sólida. No se pone sólido esto. A veces lo hacemos al revés, porque es tan sencillo que no le tomamos importancia y a veces codificamos una jerarquía de clases, pero al revés. Bueno, espero que no pase eso. De este diagrama se pueden concluir, entre otras cosas, las siguientes afirmaciones. Voy a tomar, creo que lo tenía por acá. A ver, de ese diagrama para tenerlo a la vista, ¿sí? Dice, del diagrama que está a la derecha, pues, no más que ahí para verlo también. ¿Sí se alcanza a leer todo ahí? ¿Sí? Dice, de este diagrama, es que es el que está arriba, pero pues para no estar subiendo y bajando. Dice, un objeto de la clase A tiene dos atributos, el W y el X, y tiene dos métodos, el 1 y el 2. Eso está bien clarito porque siempre lo hemos hecho así. La clase A tiene dos atributos, W y X, que son privados, y métodos 1 y 2 que son públicos. Luego dice, un objeto de la clase B, de esta clase, tiene tres atributos, W, X y tres métodos, 1, 2 y 3. ¿Por qué tendrá tres atributos si nada más se le ve uno? O sea, si yo creo un objeto de la clase B, va a tener tres atributos. ¿De dónde toma los otros dos? De A, por herencia. O sea, la clase A le hereda los atributos W y X a la clase B, a un objeto de la clase B. Y lo mismo sucede con los métodos. Un objeto de la clase B no va a tener solo el método 3, va a tener el método 1, 2 y 3 porque el 1 y el 2 los hereda. Para un objeto de la clase B, tanto los atributos W, X como los métodos 1 y 2 los tiene por herencia. Es lo mismo que acabo de decir. No obstante, dice, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, en lenguajes como Java no tiene acceso a esos elementos heredados cuando son privados. O sea, lo que nos está diciendo, fíjense que el tema de herencia y polimorfismo, más que código, son conceptos. Por eso dicen algunos, que es el examen más difícil, el de herencia. 3 y 4. Porque no es tanto la sintaxis de la herencia es muy sencilla. Los conceptos son los que hay que entender. Entonces, aquí parece un contrasentido. Dice, en lenguajes como Java, por ejemplo, un objeto de la clase B, aunque herede W y X, no tiene acceso a ellos.
porque son privados. Ya ven que el menos quiere decir que son privados, ¿no? Entonces me dice, si tú creas un objeto de la clase B en Java, como estos atributos son privados, no tiene acceso a ellos. Es como si mi papá me dijera, te heredo 1,000,000 de pesos, ojalá, ¿verdad? Son tuyos, pero no los puedes usar. Ahí están, sí los heredas, pero no tienes acceso a ellos. Los tengo en una cuenta y no puedes acceder porque yo tengo las claves y todo. ¿Sí? O sea, sí, sí son míos, pero no los puedo usar. Les digo, parece un contrasentido. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué haría un papá eso con un hijo? Para protegerlo, ¿verdad? Para que no lo malgaste. Más o menos por ahí va. Sí hay manera de que tenga acceso, ¿eh? Luego lo vamos a ver, pero así directamente, si es privado, no tiene acceso. ¿Qué pasaría si yo pusiera público esto? Ya tiene acceso, pero también tiene acceso ¿quién? Todo mundo. Es como si le dijera, ¿sabes qué? Te heredo 1,000,000 de pesos y ahí está, está en una caja que dejé en el parque, porque es público. Entonces ya cualquiera puede llegar y agarrar el 1,000,000 de pesos, ¿no? Porque es público. Ok, entonces son extremos. El privado y el público son extremos. El privado, ni siquiera los hijos tienen acceso. El público, todo mundo tiene acceso. Bien, es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Es decir, hasta ahorita siempre nosotros hemos creado, por ejemplo, yo digo, el objeto X, esto no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, considerando estas clases, estas de aquí, o sea, considerando esta clase, yo puedo crear un objeto de la clase B en una referencia de B. X es la referencia, B es la clase y este es el constructor. Esto es lo que siempre hemos hecho. Hasta yo en un principio decía, ¿por qué Java, el compilador de Java, no es capaz de saber que si yo aquí le puse B, acá le tengo que poner el constructor de B? No sé si se lo han preguntado ustedes. Bueno, la razón es porque cuando hay una jerarquía de clases de herencia, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Aquí estamos creando un objeto de la clase B. A ver, jóvenes, en una referencia de la clase A. Esto es posible. Es lo que me está diciendo, que yo puedo crear en una referencia de la clase padre un objeto de la clase hija. A ver, allá, voy a esperar que se terminen de reír. Esto no lo habíamos hecho. Siempre creábamos, si aquí decía B, acá decía B. Pero ahora no. ¿Qué es lo que no es posible? Bueno, eso lo tenemos por acá. Dice, es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Yo puedo crear un objeto de B en una referencia de A, aunque solo serán visibles los atributos y métodos definidos en la clase A. O sea, si yo creo un objeto de B en una referencia de B, voy a tener acceso a todo. Pero si creo un objeto de la clase B en una referencia de A, aunque el objeto sea de la clase B, nada más voy a tener acceso a W y a X. Eso debemos irlo considerando. En los ejercicios nos vamos a ir dando cuenta de eso. Bueno, dice, bueno, no es posible crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. O sea, yo no podría hacer esto. Al revés no se puede. Voy a poner más espacios aquí porque como que no se aprecia muy bien. Esto es un error. El compilador no me lo va a aceptar. No puedo crear, no puedo crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. Esta es la referencia, este es el constructor. Físicamente en memoria
¿quién es el que define el tipo del objeto físicamente en memoria? Lo define el constructor. En estos dos de arriba, que sí son válidos, este no es válido, este no vale, o sea, marcaría error. Bueno, en estos dos, el objeto X y el objeto Y son de la clase B, aunque el objeto Y está en una referencia de A. El que marca el valor físico del objeto en memoria es el constructor, pero el que marca el comportamiento es la referencia. Es decir, el objeto X es un B y se va a comportar como B. El objeto Y es un B, pero se va a comportar como A. Eso hay que irlo considerando. Bueno, ¿qué más dice por aquí? Dice, no es posible crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. Eso ya lo acabo de decir. A su vez, la clase hija podría tener más su propio hijo, su propia clase hijo. ¿Sí? O sea, aquí la clase B tiene su padre y tiene su hijo. Entonces quiere decir, bueno, vamos a ponerlo por acá. Es el mismo documento, ¿eh? Ok. Un objeto de la clase C tendrá como atributos, un objeto de esta clase tendrá como atributos W, X y Y por herencia y tendrá como atributo propio Z, ¿va? Bueno, entonces dice, una clase puede tener varias clases hijas. Yo aquí en el ejemplo que acabo de poner, pues una clase solo tiene una hija. La clase A solo tiene como hija la clase B. Y la clase B solo tiene como hija la clase C. Pero ya en un sentido más amplio, una clase puede tener muchos hijos. Aquí voy a poner algunos ejemplos. En este caso, lo que no está bien en ese diagrama, ¿qué es? Esa representación tiene un error. ¿Cuál sería? Que están llenas las flechitas, ¿sí? Es que ya en un diagrama, en otro tipo de diagrama UML, el que esté llena la flechita o quiere decir otra cosa. Por eso en estos dos diagramas, pues está mal que la flechita esté sólida. Bueno, pero tenemos una clase que se llama, ¿cómo? Animal. La clase animal, bueno, este ya lo voy a poner más grande. La clase animal tiene tres clases hijas: herbívoro, carnívoro y omnívoro. Y, por ejemplo, el herbívoro tiene una clase hija, el carnívoro tiene dos clases hijas. Esto quiere decir que una hiena se puede comportar como un carnívoro y un carnívoro se puede comportar como un animal. Podemos crear un objeto de la clase león. Seguramente el animal tiene un método general para todos los animales. ¿Cuál podría ser un método general para todos los animales? Un método general que todos los animales hacen: respirar, comer. Creo, voy a tomar el de comer. Aquí podríamos tener un método que se llamara comer, porque todos los animales comen o comemos. También somos considerados animales, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería una característica de un carnívoro? Un objeto de esta clase, de hecho, tiene el método de comer. Pero ¿cuál sería una distinción de un carnívoro? ¿Por qué son carnívoros? Porque comen carne, ¿verdad? Comen carne. ¿Sí? Entonces, aquí el método comer se especializaría en comer carne. Y luego un león, aparte de comer carne, porque es un animal que sabe comer, ¿qué método tendría diferente? Un método diferente de un león, que nada más sea de los leones. Bueno, melena sería un atributo, ¿no? La melena sería un atributo. Algo que nada más el león sepa hacer. Rugir. Bueno, aquí la clase animal tendría un método que se llamaría comer, porque todos los animales comen todos. Y luego carnívoro tendría un método especializado de comer, que es comer carne. Y luego el león tendría un método especializado de león, que es rugir. ¿Sí? Ahora,
Si yo pongo un objeto león en una referencia de león, va a saber hacer todo lo de un león. Pero si lo pongo en una referencia de carnívoro, porque es su clase padre, nada más se comportaría como un carnívoro, no como un león. Y si lo pongo en una referencia de animal, se comportaría como un animal en general. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, un ejemplo de motores. Ahora, esta clasificación de animales, pues no es única, ¿verdad? O sea, yo puedo tener otra clasificación de animales. A lo mejor acá, no sé qué otra clasificación puede haber de animales. No tiene que ser este es un ejemplo nada más. Tengo motores. Dice que hay de tres tipos: eléctricos, de explosión y de vapor. Los de vapor se pueden dividir en alternativo y rotativo. Bueno, esa es una clasificación que servirá para los motores. El motor de explosión de gasolina o de diésel, el de gasolina es de 2 tiempos o de 4 tiempos. Luego aquí tenemos un diagrama un poquito ya más especializado. Aquí tenemos una clase vehículo. Vean cómo un vehículo en general, ahora, esta es una abstracción que hizo alguien del vehículo. No es que nos sirva a todos los que necesitamos un vehículo en una aplicación, vamos a utilizar esto. Alguien hizo una abstracción de vehículo que le va a servir. ¿Cuáles son los campos comunes? Serán los atributos. ¿Qué es lo que tiene cualquier vehículo? Un número de matrícula, un modelo y una potencia en caballos de, no sé. Luego, ¿qué métodos comunes tiene un vehículo? Obtener la matrícula, obtener el modelo, obtener la potencia. Y luego, un vehículo puede tener dos clases hijas, que sería un taxi y un autobús, de muchas que podrían ser, ¿no? Dice, el taxi hereda de un vehículo. Un taxi es un vehículo. Un autobús es un vehículo. Lo que no se puede es al revés. No puedo decir que un vehículo siempre es un taxi, ¿no? ¿Verdad? O un vehículo siempre es un autobús. La relación no va en ese sentido. Un taxi hereda de vehículo y un autobús hereda de vehículo. ¿Qué característica particular puede tener un taxi? Pues un número de licencia. Es una abstracción que hizo alguien. ¿Y qué atributo específico puede tener un autobús? Su número de plazas o número de asientos. Estos son campos específicos, pero un taxi tiene por herencia un número de matrícula, un modelo y una potencia. Y un autobús tiene por herencia también matrícula, modelo y potencia, y aparte le asigna un atributo que es el número de plazas. Bien, dice, como una clase, note como una clase padre puede tener una o más clases hijas, pero una clase no puede tener más de una clase padre. En ninguno de los diagramas que yo puse aquí, chequen, como una clase hija no tiene dos padres. ¿Sí? O sea, porque el león nada más tiene como clase padre carnívoro. Eso es un poquito diferente a lo que ocurre con la herencia humana, ¿no? O bueno, de cualquier animal. Normalmente un animal tiene un padre y una madre, ¿no? O sea, tienen dos clases padres, podremos decir, o dos superclases. Pero cuando una clase tiene más de un padre, se le llama herencia múltiple. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Cuando una clase tiene más de un padre, se llama herencia múltiple. Java no soporta herencia múltiple. En Java, una clase solo puede tener un padre. Solo puede. Eso se le llama herencia simple, es lo que dice aquí. Dice, note como una clase padre puede tener una o más clases hijas, pero una clase no puede tener más de una clase padre. A esto se le conoce como herencia simple. La herencia simple, ¿cuándo es? Cuando una clase solo tiene un padre. Cuando una clase tiene más de una clase padre, se le llama herencia múltiple. Pero Java no la soporta. En Java no se puede manejar herencia múltiple. En C++ sí. Cuando ustedes vean en alguna materia C++, ahí sí podrían manejar herencia múltiple. En C++ sí se vale que una clase tenga varios padres. Así es que como Java no maneja herencia múltiple, pues nosotros vamos a ver nada más la herencia simple. Bueno, lo que sigue es hacer un ejercicio, pero pues ya no va a haber tiempo, ¿verdad? Ya vi que se están levantando.
¿sí? Entonces, pues ahí le vamos a dejar.